Buenas tardes, bienvenidos todos a esta mesa que hemos denominado La tecnología como base para la sostenibilidad. Desde la Universidad de Alcalá hemos creído conveniente la incorporación de la tecnología a estas jornadas porque, como nos ha dicho esta mañana el gerente de la universidad, la implantación imparable de la tecnología en la sociedad está cambiando muy rápidamente nuestra forma de relacionarnos, de educarnos y de gestionar las organizaciones tanto públicas como privadas. Las universidades somos organismos que tenemos innato en nuestro ADN la investigación, en consecuencia, el desarrollo tecnológico. Por eso lo aplicamos en todos nuestros ámbitos de actuación, en la docencia, en la gestión, la investigación y, además, las universidades somos el mejor ejemplo de que un uso eficaz de las tecnologías son decisivas para ofrecer soluciones inteligentes de impulso para la sostenibilidad. En las universidades, cuando hablamos de tecnología y sostenibilidad, a todos nos viene a la cabeza todos los procesos con los que diariamente trabajamos y que tal vez no asociemos la tecnología a la sostenibilidad. Todos nos viene a la cabeza los portales web, la enseñanza y learning, videoconferencias, administración electrónica, redes eléctricas inteligentes, sistemas de producción inteligentes, transporte inteligente, por supuesto, edificios inteligentes, como hemos visto en la mesa de esta mañana, y, cómo no, cloud computing y virtualización, que todos últimamente estaremos oyendo mucho en nuestras universidades. Son áreas con las que diariamente trabajamos y donde es claramente una unión de la tecnología para desarrollar proyectos sostenibles. Según los estudios realizados, demuestran que si aplicamos la tecnología a la sostenibilidad, podemos obtener una reducción de emisiones de 36 millones de toneladas de CO2 y que además supondrían un potencial ahorro económico de más de 600.000 millones de euros, de los cuales un 10% de ellos son debido a un ahorro energético. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de implantar innovación? Todos pensamos gasto, no son momentos, hay que invertir, pero bueno, los estudios también demuestran que lo que invertamos en tecnología tiene una recuperación muy atractiva, puesto que por cada euro que invertamos recuperamos aproximadamente 4 euros y de una forma muy rápida, además de mejorar muchísimo la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestra sociedad. Entonces, por todo ello, la Universidad de Alcalá está convencida que, aplicando la tecnología a la sostenibilidad, pueden brindar una gran oportunidad a España, que cuenta con empresas líderes en tecnología, con empresas que apuestan por el I+D+I y que nos brindan su conocimiento y apoyo para que las universidades sigamos siendo un referente tanto en tecnología como en sostenibilidad. Como anécdota, contaros que el otro día leí una noticia de una entrevista que le hicieron a Christine Lagarde, la directora general del Fondo Monetario Internacional, y le preguntaron que cuál era su mayor preocupación para el siglo XXI. La respuesta fue: el cambio climático y no la deuda o la austeridad es el mayor reto económico del siglo XXI. Bueno, yo me podía esperar cualquier respuesta, el endeudamiento público de los países europeos, recesión, etcétera, pero su respuesta fue que su mayor preocupación es el cambio climático. También añadió: a menos que actuemos contra el cambio climático, las generaciones futuras se asarán, tostarán, freirán y harán a la parrilla. La verdad es que es curioso. Entonces, los que estamos aquí estamos convencidos de que tenemos que actuar y que por eso estamos aquí. Entonces, sin más preámbulos, para mí, bueno, para todos nosotros, es un privilegio contar con empresas y organizaciones líderes en el sector tecnológico, como hemos dicho, que nos acompañan esta tarde, a los que quería agradecer que hayan podido hacer un hueco en sus apretadas agendas. No os lo podéis imaginar, porque los hay que han viajado, han estado en una reunión en Madrid, vienen ahora a la mesa, vuelven a Madrid a otra reunión. Entonces, de verdad que les agradezco, porque queríamos que en esta mesa hubiera empresas destacadas tecnológicamente y organizaciones públicas privadas como es CI3, que ahora pasaré a presentaros, y nos contarán su dilatada experiencia en el campo de la tecnología y la sostenibilidad. Sin más preámbulos, paso a presentarlos.
En primer lugar, tenemos a Margarita Izquierdo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable de soluciones de eficiencia energética de la empresa Siemens. A continuación, tenemos José Luis Núñez Freile, desarrollo de negocio y gerencia de Smart Cities, que es el responsable para España del desarrollo de negocio Smart Cities. A mi derecha tenemos a Jaime Trapero Roquero, director de responsabilidad corporativa y sostenibilidad de Ericsson. Y, por último, tenemos a Rafael Fando Mestre, director de la Dirección General de la Fundación CI3, Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, y director del Centro de Competencia de Sistemas Inteligentes de Transporte, en la empresa Ferrovial. Bueno, pues buenas tardes. Pasarán cada uno de ellos a contarnos un poco su experiencia y qué creen que pueden aportar a las universidades en estos ámbitos. Margarita, por favor. Muchas gracias, Amparo. Buenas tardes, gracias a todos por... Ahora sí. Buenas tardes, gracias a todos por la asistencia, gracias a la universidad por invitarnos a esta jornada. Y bueno, el título de esta mesa redonda de por sí ya tiene enjundia, que es la tecnología como base para la sostenibilidad. Nosotros desde nuestra compañía, desde Siemens, muchas veces nos preguntan ¿desde cuándo tenéis vosotros este departamento en el cual hacéis proyectos sostenibles? Desde siempre. Desde siempre. La tecnología, como decimos, es la base para hacer proyectos, sobre todo en estos momentos que van enfocados hacia una vertiente de la sostenibilidad, no la única, pero una muy importante, que es la parte de la eficiencia energética. ¿Y por qué se mete una compañía como Siemens a hacer proyectos, ya no solamente con su tecnología que vayan enfocados a un mejor aprovechamiento de la energía, sino a funcionar en modo empresa de servicios energéticos? Supongo que conoceréis todos el concepto de empresa de servicios energéticos, que es la que hace un proyecto, hace unas inversiones, remodela las instalaciones y la tecnología de un edificio y, dependiendo de los ahorros que se vea generando, de esa forma se va cobrando. Bueno, pues entre otras cosas porque llevamos muchos años dedicándonos a conocer los edificios. Esta mañana decían una cosa muy importante y a mí me ha llamado bastante la atención porque no es algo muy extendido, que los edificios es un ser vivo. Es algo para lo cual no tenemos ni una medicina ni una receta estupenda para decir, mira, tenemos una tecnología estupenda que solamente con aplicarla vamos a reducir un 25% el consumo energético de tu edificio. Habrá algunos en los que funcione y otros en los que no funcione. Y tenemos casos tan curiosos como en edificios similares, construidos en zonas geográficas no muy distintas con los mismos usos, los consumos energéticos son totalmente diferentes, con lo cual hay que hacer un estudio de las mejores tecnologías para cada uno de ellos. Pero sí que es verdad que cuando se hace este estudio y cuando se aplican estos equipos, estos aparatos y sobre todo una correcta utilización de los mismos, la tecnología es por sí sola, como decimos, ayuda pero no hace las cosas solas, es cuando conseguimos un potencial de ahorros energéticos. En este momento nosotros estamos dando una media de entre el 20 y el 30% de ahorro en factura. Es trasladable a... Sí que es cierto que ha crecido un poco porque cuando empezamos con este tipo de proyectos hace unos 4 o 5 años eran un 20, 22, 23%, pero como han subido las tarifas, sobre todo eléctricas, pues decíamos esta mañana, el proyecto va más a favor de un mayor ahorro porque si no cada vez estaríamos consumiendo más. De los edificios, las universidades básicamente es donde tienen el centro, el núcleo y su vida activa. ¿Qué sabemos de ello? Esta mañana daban un dato que en España el 27% del consumo energético lo hacemos dentro de los edificios. Esto es en España, a nivel mundial es muchísimo más, es el 41%. 41% del consumo de energía primaria se hace en los edificios. Y dentro de la mesa en la que estamos, que trataremos después un poco de Smart Cities, en el año 2030 creo que es que prácticamente el 80% de la población mundial, casi el 80% vivirán dentro de grandes megaciudades. Entonces, tenemos que poner un énfasis en esta reducción de consumos. En los edificios, como decía, solamente un 20% del coste del edificio se emplea en el momento de la construcción. El 80% de costes restantes se emplean a lo largo del ciclo de vida, que nosotros le llamamos, a lo largo de la vida útil. El 80% de los costes del edificio es desde que se empieza a ocupar hasta que se derriba. El proceso de demolición me parece que los costes totales están en un 1 o un 2% como mucho. Y de ese 80% restante, el 40% son costes energéticos y el 40% costes de explotación. Y hasta ahora en España, hasta los últimos 5, 6, 7 años, no se había hecho mucho hincapié o no se había hecho un gran esfuerzo en la reducción de estos costes energéticos. Entre otras cosas porque la energía era barata y sigue siendo barata, aunque nos parezca que no sigue siendo barata.
En otros países, sobre todo en el norte de Europa, tenemos unos costos energéticos mucho más altos, con lo cual cualquier actuación que se hace sobre estos consumos, pues digamos que es mucho más directa. Cuando vamos a hacer cualquier tipo de proyecto, sobre todo para que sea aplicable al ciclo de vida de estas instalaciones, ¿qué es lo que nos fijamos? ¿Dónde hay un mayor consumo? ¿Dónde hay un mayor consumo para poder hacer las actuaciones más eficientes y para que tengamos un periodo de retorno de la inversión relativamente corto? ¿A qué me refiero con un periodo de inversión corto? En muchos casos se habla de proyectos de administración, como el que estamos aquí, de 13, 14, 15 años. No hace falta. En 4 o 5 años se puede conseguir un periodo de retorno a la inversión aceptable cambiando gran parte de las instalaciones y gestionándolas, no me cansaré de decirlo, adecuadamente. Por ello, lo primero que hay que hacer es monitorizar, medir. La primera parte de la tecnología es la medición. Tenemos que saber qué gastamos, dónde lo gastamos y cómo lo gastamos. No se puede mejorar lo que no se puede medir, eso está claro. Es decir, podemos hacer mejoras sustanciales, cuantitativas, podemos hacer una gran actuación en la parte de calefacción o de frío y, sin embargo, podemos tener la parte de iluminación fatal y lo que ganamos por un sitio lo perdemos por otro. Entonces, hay que saber qué gastamos, dónde lo gastamos y dónde es más rentable actuar. ¿Cuáles son los focos principales? Sobre todo de consumo en un edificio. Iluminación, está claro, en un edificio de oficinas, en una universidad. Básicamente, si hacemos una curva de la demanda, un 25 o 30% se va a parte de iluminación y dependiendo también de la zona de España, pues puede que sea, a veces es raro, un poco más en el sur que en el norte, pero sobre esa media, un 30% se va en iluminación. Y cerca de un 50-60 en la parte de climatización. No es tan evidente las actuaciones en climatización, pero sí que ahorran muchísimo más. ¿Dónde se ahorra? Por supuesto, la producción. En la parte de producción utilizando equipos, sobre todo maquinaria más eficiente, más sostenible, que consume mucho menos, que tiene unos coeficientes de rendimiento, unos con muchísimo más altos y que, por supuesto, hacen un mejor aprovechamiento de esa energía para luego transformar. Pero el punto principal en el que hay que incidir es en la demanda. Es decir, tenemos que reducir esa demanda de una manera eficiente, no solamente ahorrar. Ahorrar es una palabra que ahora mismo es la que prima en prácticamente todos los proyectos que hacemos, pero el ahorro tiene que ir acompañado de la eficiencia energética, es decir, ahorrar apagando luces, por hacer un ejemplo muy burdo, o subiendo unos puntos de consigna como esta sala, es decir, pues bueno, en vez de mantenerlos en unos 22, 24 grados, vamos a subirlo a 26 y con esto se ahorra. Evidentemente, se ahorra, pero no es eficiente energéticamente. Hay que conseguir ese punto de la eficiencia cuando conseguimos el mismo confort o incluso mejor confort. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones edificios o instalaciones que no cumplen normativa y que, por supuesto, después de hacer una instalación hay que adecuarlos a esa normativa, con lo cual mejoran sus prestaciones, mejoran su confort y, sin embargo, consumen menos. Y esa es la parte en la que, como digo, estamos incidiendo, en la parte de iluminación, en la parte de climatización, tanto en producción como en demanda, y en la parte de ventilación y extracción. El resto de equipos del edificio, digamos que tienen un consumo desde el punto de vista de gran consumidor, que sí que se pueden hacer unas actuaciones muy elevadas. Hablo de informática, hablo de equipos de CPDs y también pueden dar, pero entre el 80 y el 90% de la parte de consumo eléctrico fundamentalmente se encuentra en estas partes y es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con modelos de contrato que ya están disponibles. Esta mañana estaba aquí Pedro Prieto de IDAE, no sé si todavía estará, ya lanzado a... No, se ha ido ya. Pues estamos probando. La verdad es que a mí me gustaría decir que estamos teniendo éxito todos los agentes que participamos ya en los modelos de contratación de administración pública, pero no es del todo cierto. Se han lanzado varios modelos, entre ellos, como no sé si lo conoceréis, el modelo del diálogo competitivo, para que varias empresas participen con sus propuestas en lo que es una reducción del gasto en los edificios. Está el modelo que está en la calle de obras, de servicios, el modelo de suministro y servicios, en el cual pues también me he enfocado a esta parte. Concedemos a una empresa, a una ESCO, la compra de la energía que vamos a consumir, concedemos también el mantenimiento y a partir de ahí buscamos unas prestaciones mínimas con un gasto menor del que estamos teniendo hasta ahora. Básicamente es el contrato de suministro y servicios que se está haciendo. Y también un contrato que es de tipo leasing o tipo renting, que es digamos de alquiler de equipos. No recuerdo ahora mismo exactamente cómo es la denominación en la administración pública, pero es de retorno por el alquiler de esos equipos. ¿Es fácil poner estos contratos para unas entidades como vosotros en la calle? No. Y os lo digo yo, que llevo peleándome con ello ya 6, 7 años prácticamente. Al principio lo veíamos muy evidente, es un sitio en el que se puede ahorrar, en el que se pueden emplear nuestras mejores tecnologías. Las tecnologías, como yo digo, pueden llegar a reducir hasta un 30%, ahora os pondré algún ejemplo,
Y no es sencillo, pero lo que sí que es cierto es que se están consiguiendo, se están haciendo, y ahora os daré algunos ejemplos donde en la administración pública y en universidad, de hecho, hemos conseguido una reducción de consumo, aquí tengo el último ejemplo, de un 27% sobre la factura inicial que teníamos. ¿Qué tecnologías aplicamos? Ya os digo, no como receta, porque no en todos los edificios se puede utilizar lo mismo, pero sí de manera bastante reiterativa. Pues como os he dicho, tocamos bastante la parte de iluminación y además es algo muy evidente. No solamente en tema de detectores o de cortes de iluminación en sitios donde no sea necesario, sobre todo en aprovechamiento de la luz exterior. O sea, en sitios donde se puede hacer, estamos bajando entre un 30 y un 40% el consumo de luz en ramales de líneas que pueden pues, incluso quitarse cerca de un 40-50% de horas de funcionamiento. Con un correcto control y correcta gestión estamos llegando a esos valores. Con un sistema de monitorización que nos diga dónde actuar, cómo actuar y que nos permite ver online y además prever los picos de consumo que podemos tener en un futuro, eso es algo que también no ahorra, porque monitorizar no ahorra, pero ayuda a tomar las decisiones correctas. Y luego, sobre todo, en la parte de gestión con equipos de control. Sí que es cierto que es importantísimo tener los correctos equipos, sobre todo de producción de energía primaria, pero también hay que tener una correcta utilización de esos equipos. Y eso lo venimos haciendo de dos maneras, o con personal propio, como puede tener cualquier empresa, cualquier facility management, haciendo una correcta utilización. Decíamos esta mañana que la concienciación del personal es básica y que pueda hacerlo, o de manera automática en la que se gestiona exactamente la demanda que tiene que tener o por una temperatura, o por una parte de iluminación, o por una parte de humedad, o cualquiera de las características que necesita tener un ambiente determinado a través de ese control y regulación. Hay una norma europea. Desgraciadamente, yo digo desgraciadamente porque aquí en nuestro país no empleamos muchas veces todos los medios que tenemos al alcance hasta que no son obligatorios o hasta que no hay una normativa que nos obliga a hacerlo. Pero hay una normativa europea, que es la N15232, que demuestra que los edificios que tienen un sistema de control clasificados como clase A ahorran de media un 30% más que los que están clasificados como una clase C. ¿Qué significa una clase A? Una clase A es la que tiene gestionados los sistemas de climatización, los sistemas de iluminación, los sistemas de seguridad también, pero como algo adicional que también influyen en la parte de la sostenibilidad de un edificio, aunque de por sí tampoco ahorran, y que se hace todo de manera que funcionan en base a la demanda. Entonces, eso lo hemos comprobado, hemos hecho aquí estudios en este país. Nosotros ahí en Tres Cantos tenemos un centro de operaciones remotas desde donde estamos midiendo los consumos energéticos y hacemos, digamos, comparaciones de unos con otros. Y sí que es cierto que los que están clasificados como esa clase A según normativa europea, la 15232, tienen un 30% de ahorro más que los que están clasificados como clase C. También hay una organización en Francia que se llama EUBAC, que pone a todas las tecnológicas, a nosotros entre ellos, a trabajar con los mismos equipos que tenemos en diferentes condiciones y luego nos da un certificado. Y ese certificado asegura que la marca que está certificada como EUBAC, los que tenemos un certificado EUBAC, para ciertas aplicaciones, no para todo, no se certifica una marca, se certifica a lo mejor pues, un equipo para trabajar en determinadas condiciones, ahorra de media un 15% más en el diseño que las marcas que no tienen esa clasificación o que no han hecho esas mejoras para conseguirla. Entonces, ya con estudios de ingeniería y con clientes finales estamos trabajando mucho en esa línea. Y por último, pues bueno, para no alargar mucho y poder volver a entrar luego en el debate, sí que es cierto que esta parte tecnológica es importantísima. Como os digo, pues, con el uso de estos sistemas de gestión y monitorización, aplicando la normativa EUBAC y la 15232, hemos conseguido, pues tengo aquí los datos que me los han dado esta mañana porque están actualizados, hacer 1.900 proyectos de eficiencia energética desde el año 1995. Es decir, ya tenemos más de 1.900 edificios no proyectos, porque los campus los consideramos como un único proyecto y en algunos tenemos 13 y 14 edificios conjuntamente. El número de edificios total, como decía, en los proyectos se acerca a los 9.500, lo tenía aquí, con las últimas tecnologías de eficiencia energética. ¿Los ahorros que ha supuesto esto? Pues los datos, la verdad es que yo he mirado otra vez para ver si estaban mal, porque respecto al los del año pasado hemos subido bastante. 2.000 millones de euros de ahorro total conseguidos por nuestros clientes. Y cerca de un 40 de ellos financiados y retornados con la propia inversión que han realizado. Y 2.400 toneladas de reducción de CO2, que son equivalente a 7.000 millones de kilómetros de desplazamiento por carretera. Como os digo, no solamente las tecnológicas creemos en ello, aplicamos todo nuestro know-how en esta parte, sino que, como vemos, es el futuro. No lo decía solamente Christine Lagarde, sino que lo vamos predicando nosotros por todas partes, porque
no solamente ayudar a España a conseguir los objetivos del 2020, sino que además está creando puestos de trabajo y creo que cada vez tenemos todos una concienciación mayor y esa es una de nuestras labores también, fomentar la concienciación y decir que es posible, tanto en ámbitos privados, que lo lleva siendo mucho tiempo, como en ámbitos de colaboración público-privada, como puede ser este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Como vemos, complementa mucho la mesa de esta mañana de la sostenibilidad en la infraestructura. A continuación, tenemos que la intervención de José Luis Núñez Freile, responsable del desarrollo Smart City de Telefónica. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización que nos hayan invitado y la primera pregunta que cualquiera que no fuera de Telefónica se podría hacer es qué hace Telefónica en esto de la sostenibilidad y la eficiencia energética, ¿no? Entonces, si me vais a permitir, por aquello de la somnolencia que nos entra a todos después de comer, vamos a empezar con un vídeo, es muy breve, de 2 minutos 22. Veréis que va creciendo musicalmente, con lo cual yo creo que nos va a poner a todos a nivel neuronal un poquito más animados y a partir de aquí os vamos a explicar la visión de Telefónica y cómo lo hemos incorporado en los valores de la compañía, tanto desde un punto de vista de compromiso social en la lucha del cambio climático y eficiencia energética y, evidentemente, también desde un punto de vista de negocio. Sería bastante hipócrita no hablar en el sentido de negocio que representa como oportunidad, tal como ha comentado la compañía de Siemens, el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Por favor. Objects around us carry a lot of valuable information. Over time, this information has been lost because objects were not able to transmit it. But that has changed. After nearly 100 years innovating in the ways people communicate. In Telefónica, we've stepped forward to establish communication between things. Machine-to-machine is the technology that establishes intelligent communication between things and contributes to a more sustainable, efficient, and ecological world. This technology uses the information objects have about the environment and about ourselves to generate intelligent solutions automatically, without the need for intermediaries. Welcome to the M2M world of Telefónica. Welcome to a better world. Bueno, pues como curiosidad, este vídeo está construido en base a casos reales de clientes de Telefónica, tanto a nivel nacional como internacional, y cuando se decidió agruparlos en forma de un storyboard y darle un relato, ¿no?, que es una de las palabras hoy en día de moda, construir relatos, se decidió en un vídeo muy cortito, ya habéis visto, 2.22, está en YouTube, podéis MD2M World Telefónica y tenéis acceso al vídeo, construir esto. Bueno, tal como os decía antes, Telefónica ya hace años creó, dependiendo directamente de presidencia, porque consideraban que era un tema muy importante, las grandes compañías y corporaciones, yo creo que tenemos que dar ejemplo a la sociedad en la lucha del cambio climático, en la sostenibilidad, y a más representa una oportunidad de negocio, tal como comentaba Margarita, es decir, para Telefónica hay una lucha continuada y, tal como decía nuestro antiguo presidente de Telefónica España, Julio Linares, no hay un límite a la eficiencia. Es decir, la tecnología nos puede ayudar a que la eficiencia sea una lucha continua, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, no os voy a masacrar con demasiadas cifras, pues para que os hagáis una idea, Telefónica tiene un consumo anual de unos 5,8
teravatios hora y un impacto en CO2 de 1,66 millones de toneladas. Esto es una auténtica barbaridad. Las empresas TIC, de hecho, tanto imaginaros los data centers que hay a nivel mundial en diferentes compañías y demás, cada vez tienen mucho más impacto en la sostenibilidad y están superando incluso al impacto que tiene la aviación civil. Por eso Telefónica en su día decidió crear la Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad, como os decía antes, dependiendo directamente de corporaciones, es decir, de presidencia, o sea, es un eje estratégico de la compañía y en dos ámbitos, tal como os decía. Por una parte, en generar la propia experiencia interna. Telefónica, en un proceso ya bastante lejos en el tiempo, sobre el año 2000, decidió crear un Centro Nacional de Energía, lo primero para poder controlar la realidad es medirla, ¿no? Como decía Galileo Galilei, haz medible la realidad. A partir de aquí se creó un Centro Nacional de Energía, que está en Bilbao, que tenía dos objetivos. Por un lado, el poder monitorizar y controlar realmente todos los consumos. Imaginaros, Telefónica no es por abrumaros con cifras, ¿no? Pero os lo quería explicar para que veáis un poco la complejidad del entorno de una compañía como la nuestra. Es una empresa que tiene casi 100 años o un poco más de 100 años, tiene más de 22.000 ubicaciones entre edificios, oficinas y demás, y se encontraba, siendo una compañía con tanto tiempo, pues multitud de tecnologías, de fabricantes diferentes desde el punto de vista de consumo energético. La primera reflexión que se hizo fue, o tenemos diferentes plataformas, es decir, diferentes plataformas de cada tecnología y cada fabricante para poder monitorizar y controlar estos consumos energéticos, o vamos hacia una solución que sea independiente de del equipamiento que ya tienes, es decir, no vas a cambiar toda la infraestructura que ya tienes, sino la vas a ir cambiando en función de la obsolescencia y la necesidad que tengas, y desde el punto de vista de liberarte precisamente de darle un enfoque más de solución. Se empezó desarrollando una tecnología propia y en el año 2005 aproximadamente Telefónica hizo análisis y fue consciente de que podía ser una oportunidad de negocio para ofrecerlo a otros clientes. Había generado mucho conocimiento interno en la compañía a partir de nuestra experiencia, como somos uno de los mayores consumidores de energía en España, es decir, no estamos a la altura de Renfe, evidentemente, que me parece, creo que es el mayor consumidor, pero somos un gran consumidor, estamos entre los 10 primeros. Por lo tanto, teníamos una experiencia tanto como consumidor como de haber podido gestionar esa complejidad. A partir de aquí se implementó desde la Oficina de Cambio Climático toda una serie de acciones globales sobre el tema de sostenibilidad y eficiencia energética que van más allá también de la energía. También están impactadas en todo lo que son oficinas sin papeles, gestión reducida de la impresión. Es decir, nosotros entendemos la sostenibilidad y la eficiencia energética desde varios múltiples ámbitos. Haceros referencia, por ejemplo, que hace 2 años aproximadamente hicimos un proyecto de aplicación de la tecnología de gestión de flotas en base a una solución que definió el grupo. Y lo primero es dar ejemplo, ¿no? Tal como os decía antes, en su flota de vehículos de planta externa, los vehículos que habréis visto de Telefónica, una base de unas 5.000 vehículos propios, aparte los de los colaboradores. Y nos encontramos con una sorpresa muy grata, que de los ahorros previstos inicialmente se multiplicaron y además la tecnología es una oportunidad, yo creo, tal como decía Einstein, yo soy un poco amante de los aforismos, de que para obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas de forma diferente. Y se nos demostró que descubrimos muchas ineficiencias, que el no medir, como os decía al principio Galileo, el no medir no te da conocimiento de la realidad y por lo tanto no te da capacidad de control ni poder predecir. Decidimos lanzar el servicio a clientes, tenemos muchos clientes en eficiencia energética, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y en esto estamos aprendiendo todos de todos, porque en el fondo, en el entorno universitario, los que conocéis las necesidades que tenéis en el entorno, yo trabajo bastante con universidades, incluso he trabajado en la universidad, pero los que conocéis la complejidad de vuestro mundo y las necesidades reales, sois vosotros. Del diálogo entre vosotros, clientes, que sabéis vuestras necesidades, y Telefónica es como hemos ido enriqueciendo nuestra solución, no es una solución desde la nube, desde el cloud. Hemos ido enriqueciendo esta solución para poder adaptarse a los clientes en modalidades que no requieren inversión, que se pagan con el ahorro. Siempre generamos un caso de negocio alrededor de ese servicio y esta es la apuesta desde el punto de vista de negocio de Telefónica y desde el punto de vista de lucha por el cambio climático. Para que os hagáis una idea en todo lo que son las infraestructuras propias de Telefónica, las redes de comunicaciones, las redes de data centers. De hecho, tenemos la suerte de tener uno de los mayores de Europa, si no el mayor, si no recuerdo mal, y es un Tier 4 que muy poco es en Europa. Está en Alcalá de Henares, lo hemos inaugurado recientemente. Os invito a visitarlo.
Yo no lo he visitado, ¿eh? O sea, hoy le decía a los compañeros de ventas que han tenido ese honor de poder ir con clientes, que lo primero evidentemente es que vean los clientes, que realmente es espectacular. He visto los vídeos y tal, pero esto es como todo, lo ideal es tocarlo, ¿no? Os invito a que visitéis el centro de proceso de Alcalá, que es un referente, y en ese propio centro evidentemente hemos aplicado las mejores políticas en cuanto a virtualización de servidores y reducción al mínimo de todo lo que sea. Pero, como os decía antes, es una lucha continua para Telefónica, está en su ADN ya, forma parte de los valores de la compañía. Distrito Telefónica, la sede corporativa mundial, que la tenemos aquí al lado en las tablas, tiene una de las mayores superficies solares en edificio corporativo de Europa. Es decir, estamos utilizando todo lo que son los 16 edificios, toda la parte superior, son placas solares que nos está permitiendo, por un lado, aprovechar la energía generada por el sol, pero además todo lo que son los recubrimientos de los edificios también tienen un tipo de tecnología que permite que la climatización se reduzca al mínimo el consumo. Y solo puedo deciros eso, que nos ponemos a vuestra disposición para lo que necesitéis y que esto al final es una lucha continua. O sea, no creamos que lo de la eficiencia y la sostenibilidad es algo que es algo que tiene término, sino yo creo que es como el horizonte, lo vamos buscando entre todos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. A continuación, intervendrá Rafael Fando Mestre, director del Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, que es un claro ejemplo de la relación público-privada, puesto que es una fundación donde colaboran Universidad de Alcalá, Junta de Castilla-La Mancha y Ferrovial. Vale, tengo una presentación, pero no sé si... Bueno, sí. Vamos a empezar a hablar y ya la pondré. Bueno, pues muchas gracias. Amparo, muchas gracias. Señores, pues como tú bien me has presentado, ya tenía un chistecillo, pero bueno, esto de CI3, pues para los que no de Alcalá, pues para que ¿esto qué es? Si están paquetando todas las comidas, la comida de hoy, la cena de esta noche, el café de mañana, pues si hay una empresa de catering, igual es Catering International 3 Dimensional. No, el CI3 es, como bien dicho Amparo, un centro de innovación. De innovación que desde el año 2010 hemos tenido la ocasión y la oportunidad de montar con la Universidad de Alcalá y con la Junta de Castilla-La Mancha, y además estamos localizados en Guadalajara, que es, digamos, una intersección entre el territorio de Castilla-La Mancha y el territorio de la Universidad de Alcalá, que como sabéis tiene dos campus, el campus de Alcalá y el campus de Guadalajara. Entonces, y sobre todo la oportunidad, que contaré ahora, pues de entrelazar los intereses y las ideas de la universidad con la empresa y con la administración pública, que es una experiencia francamente interesante. Bueno, como también ha dicho Amparo, pues yo tengo dos gorros. Tengo el gorro de CI3. Perdona, Rafael, te vamos a poner, te van a poner micro. Perdón. Porque al moverte, sí. Mejor... No, yo tengo dos gorros. El gorro de CI3 y también tengo un poco el gorro de Ferrovial. Ferrovial, pues yo estoy en Ferrovial desde hace 25 años. Entonces, claro, pues me cuesta mucho quitarme ese gorro, ¿no? O sea, de hecho no me lo he quitado. Bueno, entonces me vais a permitir durante 5 minutos explicaros pues qué es Ferrovial. Bueno, que Ferrovial sabéis perfectamente qué es Ferrovial, pero dónde estamos y sobre todo por qué estamos aquí, ¿no? Claro, lo primero que se os ocurre es qué hace una constructora, un poco también la pregunta que ha hecho el compañero de Telefónica, pero quizá con más énfasis en nuestro caso, qué hace una constructora en el mundo de la sostenibilidad y todo eso, cuando los constructores sabéis que son los culpables de muchas de las desgracias ecológicas de este país, o sea, de construir casas al lado del mar, de hacer bodrios y tal. Bueno, evidentemente, Ferrovial pues es una compañía que tiene 60 años y una de las claves para haber aguantado 60 años y un mínimo de 3 o 4 crisis económicas es que Ferrovial pretende hacer las cosas bien, hacer las cosas con un poco de gracia, con un poco de ilusión y sobre todo con un poco de acierto. Entonces, sí que hacemos alguna barbaridad, porque estas cosas son inevitables, pero se procura por lo menos corregirla. Entonces, pues Ferrovial ha construido pues cosas como el Museo Guggenheim de Bilbao, que bueno, pues que ha quedado bien en Bilbao y ha facilitado que Bilbao sea una ciudad turística importante. Y entre otras cosas, aparte de muchas cosas que hemos construido, autopistas, aeropuertos, etcétera, pues uno de los edificios más recientes que hemos construido ha sido precisamente un edificio de Telefónica, un centro de proceso de datos de los más importantes del mundo, no digo de España, del mundo, que está instalado justo en Alcalá de Henares, cerca del campus de la Universidad de Alcalá. Y este es un edificio que, creedme,
pues tiene una calidad, porque Telefónica no pide poco, Telefónica tiene unos requerimientos muy importantes y sobre todo muy buenos también en temas de sostenibilidad. O sea, el edificio este de Telefónica Alcalá es también un ejemplo de diseño para eficiencia energética. Y bueno, pues no soy experto digamos, en toda la parte de construcción, pero es realmente un ejemplo que es interesante. Quiero decir que Ferrovial está aquí porque le interesa, porque además creo que es necesario que las constructoras estén absolutamente motivadas por la sostenibilidad y por la eficiencia energética. Bueno, lo que decía, tiene 60 años y otra cosa que es importante, el segundo secreto de la supervivencia de Ferrovial y de que tiene un estado relativamente bueno a pesar de los pesares de la crisis, es que Ferrovial no solo es constructora, Ferrovial está diversificada en varios campos. O sea, Ferrovial en realidad es una gestora de infraestructuras. Además de construir, Ferrovial gestiona autopistas, y no solo en España, gestiona en Portugal, en Irlanda, en Estados Unidos y en Canadá. Gestiona aeropuertos. O sea, el aeropuerto de Heathrow tiene el 33% de acciones es de Ferrovial. Es decir, que el aeropuerto de Heathrow, Ferrovial es el accionista de referencia a nivel de negocio y a nivel de industrial. Es decir, porque en Heathrow, lo que se hace en Heathrow, Ferrovial lo intenta controlar para que sea cada vez mejor. Es decir, que no solo nos dedicamos a construir, sino nos dedicamos a explotar. Y en la explotación de infraestructuras es tremendamente importante la eficiencia energética, porque es donde de alguna manera haces que la infraestructura sea sostenible y sobre todo que sea económicamente viable. Bien, además de esto tenemos Ferrovial Servicios, que es una compañía que opera contratos de servicios urbanos, muy relacionado, como veremos más tarde, con las Smart Cities que comentaba Telefónica también. Bueno, lo que comentaba, Ferrovial está muy interesada, o sea, Ferrovial participa, o sea, realmente está muy interesada en el mundo de la sostenibilidad, o sea, de hecho es activa en estas cosas, o sea, proyectos de apoyo a ONGs y rehabilitación de monumentos, estudios de medioambientales, innovación, que es la parte que nos ocupa. Además, pues un poco como la guía Michelin, ¿no? O sea, como los restaurantes, pues, y esto no solamente Ferrovial, las grandes constructoras españolas, como también nuestra competencia, sin citar nombres, también tienen este tipo de reconocimiento. O sea, pues Ferrovial lleva 11 años sin caerse del Dow Jones Sustainability Index, que es un índice, insisto, tipo guía Michelin, pero de la sostenibilidad. Y bueno, por ejemplo, en el FTSE Good Global Index, es decir, porque son índices en los cuales, y para estar ahí dentro, pues tienes que cumplir una serie de requisitos. Tus obras tienen que ser de cierta manera, tus proyectos también tienen que estar visados y controlados medioambientalmente, es decir, hay que hacer las cosas, como decía, con gracia y bien. Bueno, ¿y la innovación? Pues la innovación en Ferrovial es fundamental. O sea, esta compañía tiene 60 años porque empezó innovando y ha seguido innovando. Pues ha innovado y los edificios que hace Ferrovial y las cosas que hace Ferrovial acostumbran a siempre estar en la punta de lanza de la tecnología. Pues el Guggenheim, las autopistas, los aeropuertos. Bueno, la autopista de Canadá, que tenemos, que se compró en el año 99, pues es la primera autopista del mundo en donde se paga sin parar. Y dices, bueno, y eso que en España, que es tan difícil, porque aquí para ir aquí en la AP2 que tenéis por aquí cerca, pues hay que parar, porque es así. Pues en Canadá, desde hace ya casi 15 años, los canadienses van por la autopista y la pagan, o sea, no se escapan. Pero a base, o sea, si hay un sistema que en su día fue novedad, pues esa autopista pues tiene un 48% de Ferrovial. Es decir, que Ferrovial intenta, por lo menos, estar siempre en la punta de lanza de la tecnología de sus negocios. Bueno, bien, la idea de la innovación en Ferrovial pues, es contribuir a la competitividad, creación de valor, coordinar la estrategia, y bueno, pues en Ferrovial pues cada uno de los negocios tiene un departamento de innovación y existe, que es mi caso particular, un departamento de innovación a nivel de corporación que centraliza, más que centraliza, coordina. Porque en Ferrovial hay que decir que cada negocio es muy autónomo, pero
coordinamos los esfuerzos. Y sobre todo intentar promover culturas de innovación comunes en toda la organización e impulsar una política de innovación abierta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora lo digo. Bien, ¿y dónde innovamos? ¿Dónde se innova en Ferrovial? Pues en muchas cosas, ya más o menos he ido comentando. Pues en carreteras inteligentes, como esta de Canadá, ITS, que quiere decir Intelligent Transportation Systems, que es mi especialidad, aeropuertos inteligentes, tratamiento del ciclo del agua. Hay una compañía del grupo que se dedica al tratamiento del agua. Reciclado de residuos y biocarburantes. Tenemos una compañía que se dedica a la gestión de residuos. Ciudades inteligentes y procesos constructivos innovadores. Y sobre todo, me he dejado lo último, eficiencia energética en edificios, áreas urbanas, infraestructuras. Muy importante. Bien, la innovación abierta quiere decir que somos lo suficientemente conscientes de que no todo el conocimiento de lo nuestro está en la casa. Todo lo contrario. O sea, ahora mismo, para progresar, es necesario establecer comunicación, establecer relación entre muy diversos sitios. Entonces, Ferrovial, que está aquí en ese rinconcito de la izquierda, pues tiene que estar relacionada con centros de investigación y universidades, con redes de expertos, con pequeñas empresas, con grandes empresas, como las que están aquí sentadas, con gobiernos, etc. Y aquí en el centro, un poco así, quizá muy, pues hemos puesto esta C, que es el logo del Centro de Innovación, que ahora voy a comentar. Bien, el Centro de Innovación, insisto, que es una aventura que hemos desarrollado con la Universidad de Alcalá y con Castilla-La Mancha, y aquí este es el edificio donde estamos, que no es nuestro, es un edificio de la Junta de Castilla-La Mancha, donde nos han prestado unas cuantas, bueno, estamos alquilados unas cuantas oficinas en Guadalajara, pues intenta constituir un referente nacional e internacional en un tema donde creemos que hacía falta investigación, que es las infraestructuras inteligentes. Eso, transporte y sistemas urbanos. Es importante las tres siglas, ¿no? Centro de Innovación, de Infraestructuras e ID inteligente. O sea, orientamos mucho nuestro esfuerzo a lo que es tecnología de la información y comunicaciones, sin que sea excluyente, porque la inteligencia, aparte de tecnología, también entra en la forma de operar. Pero vamos, está bastante enfocada a lo que es tecnología de información y comunicaciones. Por tanto, relación con las compañías que están aquí también sentadas. Bien, la misión del centro es desarrollar un sistema de innovación abierta, apoyar la innovación en el grupo, pero también colaborando con los otros dos patronos, que son muy importantes para nosotros, que, como he mencionado antes, son la universidad y la Junta de Castilla-La Mancha. Bueno, pues ¿cómo actúa el CI3? Muy rápidamente, para no aburrir, pues se identifican retos. Generalmente se identifican dentro de los negocios de Ferrovial, aunque también pueden venir de patronos o de terceros. Este reto se trabaja y se convierte en una idea, se busca un grupo de trabajo que procuramos que sea multidisciplinar y mixto entre Ferrovial y el resto del ecosistema de innovación que hemos visto. Se analiza, se hace un anteproyecto y si la cosa funciona, pues se hace un prototipo y se hace un piloto. Y esto se va realimentando, es decir, porque cada piloto genera nuevas ideas y así sucesivamente. En medida que vamos avanzando en el proceso, intervienen las universidades, los socios tecnológicos, empresas, y claro, para que esto todo funcione, pues requiere un poco de dinero, que eso ya luego ya veremos, dinero ya veremos que es complicado, pero bueno, un poco de dinero. Ya lo veremos. De hecho, el tema del dinero, ya lo voy a contar ahora, pues cuando esto se monta, el año 2010, pues contábamos con una promesa de una subvención, digamos, del Ministerio de Ciencia e Innovación de ese momento, a través de nuestros patronos institucionales. Esa subvención, lamentablemente, por la coyuntura económica que hemos vivido en los últimos 3 años, o 4, o 5, pues no ha llegado. Bueno, entonces no ha llegado ese dinero y nos hemos tenido que reinventar. Es decir, de ser un centro, el CI3 es un centro inversor, generador de proyectos tecnológicos, digamos, subvencionados, o sea, de ser un poco de Mr. Marshall de la tecnología, pues hemos tenido que ser al revés, hemos tenido que ser un centro buscador de subvenciones y buscador de... Entonces, bueno, esto también nos ha educado en el sentido de que somos mucho más críticos con los proyectos y más selectivos y, bueno, y
Y si hemos sobrevivido es a base precisamente de trabajar mucho y de lo poco que hemos hecho, pues hacerlo bien. Bueno, ¿y qué hemos hecho? Pues hombre, hemos hecho bastantes proyectos, tanto internamente subvencionados, pagados por nosotros, como subvencionados de este. Sin querer ser exhaustivo, porque llevo ya mucho rato, bueno, en el tema específico de eficiencia energética y sostenibilidad, pues hemos desarrollado una herramienta de software que monitoriza la energía, el gasto energético, el consumo energético de edificios e instalaciones, esto pensado para nuestro negocio de ciudades y de servicios de Ferrovial Servicios, y en este sistema, que es un software, insisto, que se enlaza con los sistemas de gestión energética de los edificios, pues la idea es hacer una especie de modelado para intentar corregir, que el edificio de alguna manera se vaya corrigiendo sus déficits de eficiencia energética. En este proyecto ha colaborado, y eso es importante decirlo, un equipo de ciencia de computación de la Universidad de Alcalá, dirigido por José María Otez, que está aquí en la sala, y bueno, y estamos en ello, estamos terminando ya el desarrollo de software y se está ya implantando en varios proyectos de Ferrovial Servicios. Otro proyecto le hemos llamado Semiramis, un nombre así muy extraño, pero bueno, es un acrónimo. Pues se trata de hacer un estudio sobre, bueno, un sistema que permita analizar redes de alumbrado a efectos de dimensionado y de optimización energética. Voy a ir muy rápido. Aparte de esto, estos proyectos que hemos visto son proyectos que, digamos, que CIETES ha conseguido financiar, pues con dinero que ha conseguido de la propia Ferrovial o dinero que se ha conseguido de otros proyectos. Pero luego, insisto, como nos hemos tenido que reinventar por culpa de los problemas de financiación, pues hemos desarrollado una habilidad, digamos, para hacer consorcios y conseguir subvenciones. Ciudad 2020 es un proyecto subvencionado por el CDTI, liderado por Indra, pero con una gran participación de Ferrovial Agroman, que es la constructora, y también es un proyecto en el cual se está definiendo la ciudad del futuro, la ciudad en tres grandes aspectos: energía, eficiencia energética, movilidad y medio ambiente. Muy rápidamente, el paquete, digamos, de trabajo de energía y eficiencia está dirigido por Ferrovial Agroman con la participación del CI3 y también la Universidad de Alcalá, que la Universidad de Alcalá participa en los tres grandes patas de este proyecto. Pero básicamente la parte de energía y eficiencia se trata de desplegar sensores inalámbricos en edificios, de herramientas de modelado energético, una plataforma de datos, de gestión de datos, que combine toda esta información y con este volumen de datos, pues hacer cosas, y luego también la parte, digamos, de concienciación ciudadana. Ese proyecto ha empezado hace 1 año y medio, tiene todavía 1 año y medio de duración. Hemos hecho la parte teórica, la parte de recopilación de estado del arte, y ahora vamos a empezar la parte experimental del proyecto. Y luego hay otro proyecto también de medio ambiente, de eficiencia energética, se llama Tech4B. Este es un proyecto de la Unión Europea, en el cual Ferrovial Servicios es el líder, y también se trata de aplicar esa herramienta que hemos dicho al principio, se llama EMMOS, aplicarla en edificios no solamente de España, sino de varios países de Europa. De hecho, se han montado 5 clústeres, cada uno de ellos con varios edificios pues, públicos en general, universidades, pues, hospitales, parques científicos. Y bueno, pues la idea es, tenemos también 3 años y pico, esto ha empezado hace 6 meses, pues de implantar una herramienta que hemos hecho en la casa, Ferrovial CI3, con la Universidad de Alcalá, pues implantarla en Europa y bueno, pues ver qué pasa con ello, ¿no? Bueno, simplemente para terminar, pues decir que estamos aquí, que la idea es seguir con la universidad, seguir con Alcalá y con otras universidades, y aquí estamos, y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Rafael. A continuación, tenemos la intervención de Jaime Trapero Roquero, director de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de Ericsson. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Alcalá. Bueno, es un placer porque soy alcalaíno, con lo cual eso de estar en tu propia universidad, pues muchas veces... Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es el tema de Ericsson. Yo creo que la mayoría de ustedes o de vosotros conocéis a Ericsson y a lo mejor estáis pensando en el teléfono móvil. Yo creo que siempre en cualquier intervención hay que destacar que nosotros no hacemos los teléfonos móviles, eso ya es pasado.
con lo cual somos un proveedor global de infraestructuras, de soluciones de software. Estamos en más de 180 países y, para que os hagáis una idea, el 40% de los datos de red pasan o los controlamos nosotros de alguna manera o están en redes que gestionamos nosotros de alguna manera. Me gustaría poneros un vídeo donde destacamos un poco la visión que tiene la compañía de lo que es una sociedad en red. Una vez que veáis el vídeo, ya es cuando hablo yo y pierde todo el encanto. Bueno, pues esa es un poco la visión que tiene la compañía sobre una sociedad en red o un mundo conectado. El papel de la tecnología no solo simplemente en lo que es la sostenibilidad, sino en la sostenibilidad entendida como sentido amplio, en la parte económica, en la parte social y en la parte ambiental. Las fuerzas que nosotros pensamos que de alguna manera componen esta sociedad en red, pues creemos que van a ser sobre todo la banda ancha, la movilidad y el cloud, el famoso cloud, la nube que todos estamos oyendo últimamente, al igual que el concepto de Smart Cities. Pero en teoría estamos volviendo al tema de movilidad, acceso desde cualquier sitio a la información. Estamos hablando de la banda ancha, cantidad ilimitada de datos en cualquier momento, y ya estamos hablando del cloud. Por primera vez estamos separando el acceso al contenido del dispositivo. No es necesaria esa unión, por decirlo de alguna manera. Esas tres fuerzas yo creo que desde el punto de vista de nuestra compañía no tienen mucho sentido si no lo unimos al punto o al papel de la sostenibilidad. Desde luego no os voy a engañar, somos una empresa y como tal lo que buscamos es el rendimiento de alguna manera económico, pero sí que es verdad que esa sostenibilidad forma parte de la estrategia del grupo, forma parte también de un ADN que en nuestro caso es sueco, un país que estos temas sobre todo los tiene muy incorporados en lo que es su legislación, en lo que es su desarrollo en las compañías, y lo que sí es fundamental es que esas tres fuerzas se tienen que unir a la parte del planeta, a la parte de la sociedad y a la parte del desarrollo económico, simplemente por hacer un repaso de lo que estamos o lo que nosotros pensamos que la sostenibilidad aporta o la tecnología aporta a la sostenibilidad en cada una de ellas. Si estamos hablando de las personas, en el fondo la compañía nace, y nuestro fundador ya lo dijo claramente, la comunicación es una necesidad humana básica. Y sobre esa parte, en el tema de la sociedad, lo que nosotros pretendemos es eliminar completamente el tema de la brecha digital, facilitar el acceso ya sea a la sanidad, a la educación. Estamos precisamente en un foro educativo donde pues Ericsson de alguna manera también está trabajando en el desarrollo, el acceso, facilitar el acceso a esa educación. Ya no digo sobre todo en España, donde a lo mejor los proyectos que tenemos son más ligados a la parte comercial, pero desde el punto de vista de la responsabilidad corporativa pues estamos operando en África, facilitando esa educación donde es necesaria y ese acceso a educación donde no tenemos esos medios. La parte medioambiental, yo creo,
es la más conocida, de alguna manera la sostenibilidad siempre va unida a eso, y aquí me gustaría recalcar que la tecnología, de alguna manera, no es parte del problema, es básicamente parte de la solución. Para que os hagáis una idea, somos responsables, el sector TIC, de aproximadamente el 2% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Quiere decirse que ahí donde podemos aportar es en el otro 98% de las emisiones. En ese sentido, pues, con temas o soluciones como las que estamos viendo de Smart Cities, el tema de Smart Grids, etcétera, un abanico nuevo donde la tecnología es desplegada en el resto de sectores y, de alguna manera, lo que está suponiendo es el ahorro energético en todos esos ámbitos. Y, por último, la parte económica. No os engaño, es la parte fundamental. Simplemente algunos datos para que os hagáis una idea. Por cada 1000 conexiones de banda ancha estamos creando unos 80 puestos de trabajo netos y hay indicadores de que, por ejemplo, por cada incremento del 10% de la banda ancha estamos aumentando en un 1% el Producto Interior Bruto. Sobre todo lo que quiero unir es la parte de negocio con la parte de sostenibilidad en esas tres patas. No penséis que es simplemente una cosa que hacemos de alguna manera gratuitamente, sino que está muy unida con el negocio. Fruto de esta visión, fruto de esa sociedad en red y lo que nosotros llamamos Technology for Good, tecnología para la sostenibilidad, hace aproximadamente 2 años creamos una comisión, cuyo nombre es TIC y Sostenibilidad, presidida por nuestro presidente Ingemar Naeve, en colaboración con el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Y viene a la parte de la colaboración, yo creo, un poco público-privada, que es fundamental a la hora de establecer esos entornos, esos ecosistemas. Esta comisión pues, ha estado trabajando. Uno de los primeros resultados ha sido un informe que yo creo que es bueno que de alguna manera leáis. Tú has introducido al principio unos de los resultados y lo que se pretende con ello es poner en valor ese papel de las TIC como motor, como cambio de paradigma ahora mismo en la situación actual, como cambio del modelo productivo del país. Las cifras que mencionaba Amparo al principio, estamos hablando de 600.000 millones de euros en un horizonte de 10 años, en el 2020 estamos hablando de 36 millones de toneladas de CO2 evitadas y la creación, lo que es más importante sobre todo ahora, de unos 218.000 puestos de trabajo en España. Como podéis imaginar, no se trata de un esfuerzo que os cuenta una compañía del sector TIC, que os intenta vender de alguna manera las tecnologías, sino que este paso es fundamental, crear un ecosistema donde estemos aunando precisamente los que de alguna manera canten las virtudes de las tecnologías, sean otras empresas de otros sectores. En ese sentido, la plataforma yo creo que es pionera a nivel estatal, porque no es una plataforma del sector TIC, sino que une a empresas del ámbito energético, como ya puedan ser Endesa, operadores como Vodafone, Orange. Tenemos también representantes como Holcim, tenemos distintos sectores transversales que llamamos, donde de alguna manera ellos están poniendo de relieve esos casos donde la tecnología es el catalizador aplicado al resto de ámbitos que va a confluir en un desarrollo sostenible en el ámbito personal o social, en el ámbito económico y en el ámbito puramente medioambiental. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Bueno, ahora abrimos el momento de las preguntas y, bueno, yo después de oíros, José Luis, a mí me queda una pregunta creo que muy clara y que tal vez mucha gente en la sala se la esté haciendo, que es ¿qué tecnologías SMART crees tú que son de aplicación en el entorno universitario, que es ahora mismo donde nos encontramos? De las Smart Cities yo creo que no vamos a hablar porque yo creo que hablamos tanto que hay en todos los medios que nos suena reiterativo. Yo no sé incluso si hemos llegado a crear una burbuja mediática. No, fuera de bromas. Es un concepto que viene para quedarse y que al final repercute en cosas que han explicado mis compañeros. Es decir, repercute en cómo la tecnología nos puede ayudar a transformar cómo hacemos las cosas en los ámbitos de energía, en los ámbitos de movilidad, en los ámbitos de relación con el ciudadano, con las personas y en otros ámbitos. Al final, yo creo que la parte SMART es como un concepto, se asocia mucho a inteligencia, pero tiene varias acepciones en inglés, comodidad, elegancia, etcétera. Y yo creo que hay muchas tecnologías que aplicadas al ámbito de la ciudad, que la ciudad en el fondo pues es un ámbito donde cada vez se concentra más la población, como comentaba Margarita antes, y evidentemente donde se va a luchar en el cambio climático, es decir, si la población se concentra, la actividad económica cada vez se concentra más
en las ciudades, es donde nos estamos jugando lo que comentaba antes también Amparo, la frase de Christine Lagarde, ¿no? Que por un momento me he sentido un bikini, ¿no? O sea, un sándwich de estos que te ponen la sandwichera, de que vamos a acabar torrados, fritos, casi por la freidora, ¿no? No, fuera de bromas. Es muy aplicable, es decir, Telefónica está trabajando, pues lo que os comentaba antes, soluciones que permiten medir, fundamental, generar información sobre la realidad y poder gestionarla con inteligencia energética. Estamos trabajando en el ámbito de energía, estamos trabajando en el ámbito de movilidad, todo esto siempre, evidentemente, a través de generación de ecosistemas con partners locales, nacionales e internacionales. Un buen partner de la compañía es Siemens, se los tengo aquí, y Ferrovial también es un buen partner y un buen cliente, y también, evidentemente, Ericsson. Quiero decir que somos una empresa abierta a relacionarnos y a generar valor hacia la sociedad. Entonces, temas de movilidad, por ejemplo, estamos desplegando soluciones para poder obtener información de la movilidad en el tráfico y en el estacionamiento regulado, por ejemplo, y que permita, dando información al ciudadano, por un lado, reducir el tiempo para poder aparcar, que eso tiene impacto en CO2, tiene impacto desde el punto de vista de honestidad, tiene impacto en eficiencia energética, estás ahorrando combustible y demás. También estamos trabajando en ámbitos de parques y jardines, es decir, estamos trabajando con empresas expertas en parques y jardines para ver cómo la tecnología, tal como veíais en el vídeo que os proyectaba al principio, nos puede ayudar. Y nosotros creemos que la parte de Smart, en el fondo, va más allá de las ciudades. Las ciudades es como el ámbito que lo aplicamos, pero en la Unión Europea, la Comisión de Sostenibilidad, que la comisionada es Mercè Griera, habla de que todos estos conceptos se pueden extender también a otros ámbitos, como pueden ser el concepto de Smart Region. Es decir, lo podemos extender a Smart Region, o en el caso que estamos universidades, al final hay muchas universidades que es una pequeña ciudad, ¿no? Yo conozco un poco la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene necesidades, evidentemente, de gestión de residuos. También estamos trabajando en cómo hacer más eficiente la gestión de residuos. Siempre bajo el mismo prisma conceptual, que es medir para obtener datos. Los datos en sí no sirven de nada. La clave es analizarlos, estructurarlo con sistemas para generar información de valor que nos permita ver cómo se comporta la realidad y poder predecir su comportamiento. Y, al final, lo más importante, y de lo cual yo creo que los depositarios o uno de los centros, evidentemente, de conocimiento son las universidades, que es tener conocimiento. Entonces, sobre este concepto, al final, todo lo que os he explicado antes lo podemos aplicar a cualquier entorno, a un polígono industrial, a un campus universitario, a un grupo de edificios municipales. O sea, al final es algo conceptual, o sea, es algo que podemos aplicar en cualquier ámbito. Muchas gracias. Bueno, yo tengo otra para Margarita, que según tu intervención has hablado de soluciones para controlar el consumo energético en edificios, y no sé si nos podrías contar un poco cuál es el retorno de la inversión que actualmente en estos momentos de crisis nos preocupa tanto, de las medidas de eficiencia energética. Vamos a ver, en principio lo que buscamos es un compendio, un compacto. Es decir, normalmente los periodos de retorno, para que salga un proyecto que nosotros consideremos rentable, y cuando digo nosotros, no solamente la compañía, es el conjunto de personas que nos unimos para juntar el proyecto. Es decir, el cliente final, la compañía y los distintos partners o actores que intervienen en ella, porque, como hemos dicho, aquí intervienen muchas partes. Y estos proyectos solamente salen si es un win-win para todo el mundo, es decir, si ahí todo el mundo gana. Porque si no, si es algo que una compañía vende, el cliente final compra, luego se queda a medias, luego no funciona bien, no se está hasta el final, no funciona. Y hablábamos esta mañana de estrategia, pero hay otra parte que tiene que influir mucho, que es la confianza en que esto va a salir y el empuje hacia ello. Entonces, ¿cuándo consideramos que un proyecto es rentable, cuando un proyecto tiene buenos retornos de la inversión o cuando acometemos un proyecto? Yo tengo que decir aquí que hay muchos sitios en los que hemos ido y hemos dicho, desde el punto de vista de sostenibilidad o eficiencia energética, este no es un proyecto viable, por cualquiera de estas tres razones, o porque técnicamente no se puede hacer, es decir, o las tecnologías en este caso no aplican, o no es rentable cambiarlas porque es una reciente implantación, o simplemente la parte de ejecución es tan complicada que el retorno de inversión se nos va a ir a 16, 17, 18 años. Esos datos nos han salido. Por una parte hay que hacer el estudio de viabilidad técnico, es decir, las instalaciones, las tecnologías y todo lo que se aplica se puede ejecutar en un periodo de tiempo razonable y va a tener la aplicación para la que están diseñadas desde el punto de vista final. El segundo, económico. Parece obvio, pero hace unos años todas las administraciones, todas las empresas privadas tenían un presupuesto
para gastar, para poner ahí encima de la mesa y decir, vamos a cambiar la iluminación, el sistema de clima, vamos a hacer un sistema de monitorización o vamos a hacer un parking para recarga de vehículos eléctricos. Ya no es así. Ya no es así. Entonces, la parte económica, la parte de viabilidad económica y, sobre todo, de financiación, juega un papel muy importante. En este momento se están poniendo encima de la mesa varias opciones, como para empresas de servicios energéticos y para clientes finales, a través de bancos, a través de líneas de financiación, a través de BIDAE, líneas europeas e incluso empresas privadas como la mía, que sí que pueden acceder a una parte de financiación para los proyectos finales. Entonces, se toma en cuenta la parte técnica, como digo, la parte económica y, por último, algo que se ha repetido mucho esta mañana y que de verdad que se quede en la cabeza de todos los que estáis asistiendo aquí, porque es vuestra parte y que os lo llevéis dentro, que es la estrategia. La estrategia, sí, vosotros como universidad no tenéis dentro de vuestros planes de actuación esta estrategia, hacer actuaciones en el ámbito de sostenibilidad y eficiencia energética, por mucho que las empresas privadas vayamos allí, os planteemos un proyecto que sea viable, técnico, incluso económico, que es la parte con el escollo. Si no tiene un plan de continuidad y no tiene un plan de acción por parte de vosotros como cliente final y por parte pública, no tiene sentido. No tiene sentido porque se viene abajo. Entonces, digamos que esa es la parte que más estamos potenciando y, sobre todo, trabajando conjuntamente con vosotros. Muchas gracias, Margarita. Bueno, decirte que creo que sí, que eso lo sabemos, estamos muy concienciados, por eso estamos aquí, porque queremos tener un plan estratégico, creemos en él y, bueno, y por eso os invitamos, o sea que por ese lado estamos tranquilos porque estamos convencidos. Os he dado la cifra final del periodo de retorno, suelen ser entre 4 y 6 años. Muchas gracias. Bueno, para Jaime también tengo una que la tenía yo aquí escrita porque creo que es muy interesante que nos cuentes ¿qué iniciativas está llevando actualmente Ericsson en el ámbito de la educación? Bueno, más allá de lo que es iniciativas de negocio que ahora mismo estamos desarrollando, yo creo que merece la pena mencionar, he adelantado antes algo, el tema de Connect to Learn. Connect to Learn es una iniciativa que estamos desarrollando que empezó en África, junto con la Universidad de Columbia en Estados Unidos y el Earth Institute, y lo que hace es poner a disposición de diversas aldeas de las herramientas de e-learning necesarias para que muchas, sobre todo chicas en aquella parte de África, tengan acceso a una educación secundaria fundamental para el desarrollo, porque si vamos a esos países con esas realidades un poco sociales bastante duras, nos damos cuenta que la educación permite sacar de alguna manera a estas adolescentes de un destino pues no muy favorecedor en algunos de los casos y sí que les puede facilitar en algún caso el acceso a una educación que no es posible. Lo que estamos haciendo también es extender esa iniciativa que empezó, ya os digo, en África, con Estados Unidos y África, a otros países donde tenemos operaciones, desde Brasil, desde Chile, etcétera, y lo que estamos haciendo es hermanar un poco a los distintos institutos de educación secundaria con nuestra plataforma de cloud y con una plataforma de aprendizaje que facilita el intercambio educativo entre los distintos centros. Muchas gracias, Jaime. Rafael, nos entra una pregunta desde Twitter para ti. Vamos a ver, parece ser que al ser una entidad público-privada, me preguntan si crees que es una forma de crear empleo para los alumnos universitarios, otro de los sectores que ahora mismo nos preocupa mucho. Bueno, aquí abajo, Bueno, vaya preguntitas. Bien, CITRE es todavía muy pequeñito. Es decir, pero pretende crecer. O sea, desde luego está muy claro que nosotros el centro pues pretende captar personas muy cualificadas, pues alumnos de últimos cursos, doctorandos, incluso profesores. Y bueno, ahora somos 10 personas en el centro, de los cuales pues hay 8 ingenieros, 8 titulados superiores, un economista y una administrativa. Es decir, claro, un poco por lo que he contado antes, que empezamos con una gran ambición, pero que tuvimos que contenerla por temas financieros, pero la idea es seguir creciendo a base de conseguir proyectos, a base de conseguir iniciativas.
Pero sí, la idea es apoyarnos muchísimo en alumnos y en doctorandos de la universidad. Y ojalá pudiésemos ser una real fuente de empleo, que es lo que a este país le conviene, ¿no? Que también quería decir otra cosa que antes no he comentado. Claro, por la cuenta que me trae, yo que soy del CI3, pues yo enfoco, procuro conseguir todo lo que puedo para la Universidad de Alcalá. Pero, claro, Ferrovial es muy grande y Ferrovial tiene convenios con otros muchos centros universitarios. El más importante de esos convenios es con el MIT. Sabéis que Ferrovial tiene mucho negocio en Estados Unidos. Pues se llega a un convenio con el MIT en el cual se está invirtiendo una cantidad importante de dinero en proyectos. Pero no solamente con el MIT, tenemos acuerdos con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Universidad Politécnica de Cataluña, con la Universidad de Cantabria, y me estoy olvidando muchas. Bien, pero claro, yo como soy CI3, pues estoy intentando tirar la cuerda para Alcalá, que es la que tengo que rendir cuentas también como patrono, ¿no? Pero vamos, es decir que está clarísimo que nosotros pretendemos intentar con el CI3 pues ser una fuente un yacimiento de empleo para personal cualificado, evidentemente. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y como creo que nos interesa a todos mucho, traslado la misma pregunta a José Luis de Telefónica. Pues desde Telefónica, en la medida de lo posible, queremos contribuir a ese esfuerzo por salir de la crisis. Yo creo que la innovación y la globalización como oportunidad es un eje. La Universidad Española, además, creemos que tiene una oportunidad en cuanto a generar tecnología y todo lo que es las plataformas de la nube, es decir, que tú puedas desarrollar una aplicación, un servicio en el entorno de la Universidad de Alcalá. A veces incluso puede ser, fijaros el caso de Telefónica, surgió un producto como necesidad propia y luego lo hemos convertido en un negocio para clientes, lo estamos extendiendo. Creemos que de ahí hay una oportunidad en serio para la innovación y para dinamizar y generar tracción desde el ámbito de la universidad hacia la empresa. Supongo que conocéis, Telefónica ya lleva tiempo invirtiendo muchos esfuerzos en promocionar todos los temas de emprendeduría a través de Guaira. Guaira en quechua, el idioma de los incas, quiere decir viento. Es una iniciativa que empezó en Colombia. El actual número 2 de Telefónica, José María Álvarez de Payete, estaba como máximo responsable en Latinoamérica y le preocupaba muchísimo una cosa muy triste que estaba sucediendo en Latinoamérica, que es que todo el talento, y os puedo garantizar que en España hay muchísimo talento, porque os invito a que visitéis las academias Guaira, os quedaréis muy sorprendidos la cantidad de ideas y de innovación que te sorprenden. Es decir, os invito a que lo visitéis la web y conozcáis casos y demás. Se ha trasladado a España recientemente, se está trasladando a Europa. Estamos teniendo un boom de proyectos que se nos están presentando. Guaira es como un acelerador de emprendeduría y de empresas, donde lo que facilita Telefónica son las instalaciones y la cobertura para que esas compañías puedan empezar a nacer. Luego se les facilita pues, las rondas de financiación a nivel nacional e internacional. Muchas de ellas están teniendo premios a nivel internacional, están arrancando, y es nuestra contribución como compañía para que la educación mejore y además también para que tenga una dinamización económica. Se está extendiendo a muchos países, para que os hagáis una idea. Yo la verdad es que los números ya los he perdido, pero sí que he visitado alguna de las academias, la de Barcelona, por ejemplo, donde un par de personas, un chaval de Madrid y uno de Valencia, les dio por montar un sistema que analiza los tweets y que es capaz, en base a los tweets, es un sistema experto que han desarrollado, en base a los tweets, personalizar campañas de marketing en función de los tweets que lanza una persona, de manera que ven el tipo de productos o servicios que te pueden interesar y crean grupos que son de suscripción, es decir, no es que te hagan, dijéramos, broadcast ni spam, sino que generan grupos y dinámicas sociales. Bueno, pues ya están cerrando contratos con grandes compañías a nivel internacional para campañas de marketing one-to-one a través de este tipo de entornos. Esto es para que os hagáis una idea de las iniciativas que se está desarrollando. Desde Telefónica creemos que la innovación va a venir de las pymes, o sea, lo decimos con total sinceridad. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer como gran compañía es facilitar que las pymes y los emprendedores innoven, porque al final sus procesos son de una agilidad y flexibilidad que es la que se requiere en la innovación, y yo les llamo cariñosamente las gacelas. Nosotros somos como el elefante, que tiene fortalezas a nivel financiero, político, dijéramos desde el punto de vista de imagen de marca y demás, pero lo que tenemos que hacer es facilitar, pues en línea con lo que comentaba el compañero de Ericsson, infraestructuras de banda ancha por el impacto que van a permitir y que se puedan desplegar esos productos y servicios, y luego retornar a la sociedad lo mucho que, sinceramente, pues también ganamos en beneficios ser capaces de trasladarlo a la sociedad. Y ya os digo, es un proyecto además
que depende directamente de José Manuel Vaz Payete y es uno de los proyectos estratégicos de Telefónica y que se está acelerando a un ritmo muy importante. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo también, si no, vamos, podéis hacer también las preguntas que estiméis, pero bueno, yo, oyéndoos un poco hablar, saco una conclusión y es que parece que la relación entre entidades líderes en cada uno de nuestros ámbitos, como somos las universidades en el ámbito de la educación y las empresas líderes en el ámbito de la tecnología, parece que la relación es necesaria para poder abordar todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, sí que os pregunto, contestar un poco como queráis, y es, ¿creéis que de verdad existe la relación que tiene que existir entre las dos entidades? Y si no es así, ¿cómo pensáis que podemos mejorarlo? Bueno, yo creo que en teoría sí, o sea, por lo menos desde nuestra parte, sobre todo muy unido a la parte de innovación. Nosotros sí tenemos convenio con universidades, en este caso nuestro centro de I+D tenemos 700 personas aquí en España trabajando, tenemos convenios con la Carlos III, con la Politécnica de Madrid. Lo que pasa es que sí es verdad, y lo digo desde mi época de estudiante también, que el paso universidad-empresa no está muchas veces lo suficientemente afianzado. Sí es verdad que las empresas ahora mismo sí que estamos haciendo un esfuerzo muy grande con programas como el que mencionaba el compañero de Telefónica. Nosotros también estamos trabajando en algo parecido que dentro de poco anunciaremos. Sí que estamos intentando ir a los mejores, desde luego buscar los mejores, porque sí hay una cosa que es cierta. En el ámbito de la tecnología y la sostenibilidad, como mencionábamos antes, estamos hablando de creación de empleo. Pero también vamos a destruir empleo de baja calidad. Estamos hablando, por ejemplo, de smart grids, estamos hablando de distribución o desmaterialización de muchos procesos donde se va a perder esa capacidad de trabajo. Lo que estamos haciendo es apostar por un empleo superior, de gran calidad, con unas necesidades formativas, que también es una demanda hacia la universidad en ese sentido. Estamos intentando reproducir o crear perfiles muy enfocados a las tecnologías. Pero yo creo que sí, que las empresas ahora mismo sí que están haciendo, por lo menos las grandes empresas, es un poco el dinamizador que está aglutinando otras pymes. Desde luego no estamos hablando de que solo nosotros somos los que estamos tirando del carro, porque sí que es bueno lo que comentaba también, estos ecosistemas de innovación, como el del compañero, etcétera, que sí que aglutinan mucho tejido empresarial local a la hora de estar en contacto con la universidad. Yo creo que es una asignatura que nosotros estamos trabajando, pero sí que es verdad que la relación no es tan fluida como debería. Muchas gracias, Jaime. Te invito a que también hagáis convenios con la Universidad de Alcalá. Y traslado la pregunta. A mí me vas a dejar, Amparo, cambiarte el verbo. Más que mejorar, desarrollar. Porque ahora mismo nos estamos encontrando frente a un reto. Lo comentaba antes, los distintos modelos de contrato que hay en administración pública, cómo podemos trabajar las empresas privadas en contrato de colaboración, que, como decía antes, no son fáciles. No son fáciles y tenemos que ser un poquito imaginativos para lanzarlo. Comentaba aquí mi compañero antes que estas empresas, me ha hecho gracia la palabra, somos unos elefantes, y es que es el término que... No, es cierto que cuesta mucho movernos y que cuesta mucho tomar cualquier tipo. Administración también es un elefante serio. Entonces, que si se pueden mejorar las relaciones o desarrollar, por supuesto, y sobre todo en estos nuevos retos, yo lo llamaría como un reto muy importante que tenemos, que es de llegar a conseguir reducir las emisiones de CO2 para el compromiso que tenemos para el 2020, conseguir el compromiso de eficiencia energética que tenemos también de reducción de la demanda. Y o somos todos un poco imaginativos y llevamos esa colaboración a unos hechos reales, es decir, a proyectos que se pongan de aquí también. Mira, en este foro no están, pero la otra parte que nos faltaba de la financiación pues sería importante, porque las empresas privadas estamos en ello, ponemos nuestra parte de financiación, tanto Ferrovial, lo dice ahí, Ericsson, en este caso Telefónica, nosotros estamos poniendo todo para los contratos de colaboración. Nos falta un pequeñito empuje a la banca, que sería también bastante importante. Y, por supuesto, mejorar, desarrollar, y el reto está ahí y yo estoy completamente segura de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, yo no me gustaría irme sin preguntarle a Jaime. Ericsson forma parte del Club de la Excelencia en Sostenibilidad, como nos has comentado, y sí me gustaría que nos contaras cómo creéis que Ericsson
¿cómo creéis que las tecnologías pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos de Europa 2020 que hoy hemos hablado a lo largo de toda la jornada? Yo creo que más o menos con la presentación las tecnologías son el factor vital, visto está mal que lo diga yo, pero para nosotros es el catalizador que ahora mismo necesita el país hacia ese cambio de modelo productivo. España no está tan mal en referencia a los objetivos 2020, entre otras cosas por la crisis económica que ha reducido el consumo eléctrico una barbaridad, con lo cual sin buscarlo tampoco estamos en una situación tan mala, pero sí que lo que creo que es fundamental es la parte tecnológica a la hora de catalizar multitud de procesos. Estamos hablando de transformar la industria completamente, estamos hablando de hacer las cosas de una nueva forma. Parece un poco una visión extraplanetaria, no decir de que asusta, ¿no? Pero un mundo donde todo esté conectado no está tan lejos. Y eso implica desmaterialización de cadenas de producción. Cosas que hemos hecho hasta ahora de una manera van a cambiar. Hace poco hemos anunciado la desmaterialización. Fijaros en cosas tan sencillas como la distribución cinematográfica. Hasta hace poco, para que una película se vea en cualquier cine, pues tú lo que tienes es una cadena, una productora que saca un DCP, que lo llaman, una cinta que llega con una clave desde Los Ángeles, de las grandes productoras, luego llega un motorista, la reparte por todos los cines que hay en España, etcétera. Eso al final, con una cosa que ya está inventada como el satélite, junto con Hispasat, Deluxe, etcétera, pues se lleva a la desmaterialización de ese proceso donde directamente los cines reciben esa película. Y hablo de cines porque pueden incluso mejorar lo que es el modelo de negocio de un cine en el sentido de que puede proyectar grandes eventos deportivos, etcétera. O sea, son multitud de aplicaciones en el resto de sectores industriales que yo creo que van a posicionar a España en un mejor cumplimiento o en una situación mucho mejor para cumplir. Pero es importante, hemos tenido en los últimos 240 años unas 5 revoluciones industriales que podemos decir. Ahora estamos en la cresta de la ola y esto es un tren que España tiene que coger, porque de alguna manera, si no cogemos este tren, lo vamos a pasar mal, pero en el futuro no una o dos generaciones, bastantes. Europa en general también, ¿eh? No estoy hablando simplemente de España. Yo creo que Europa tiene que darse cuenta de que ahora mismo las tecnologías en sentido amplio son la parte fundamental de mantener la sociedad que conocemos en el sentido de competitividad, productividad, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Y si no, pues damos por concluida esta mesa, donde creo que ha quedado bastante claro que necesitamos de las tecnologías para poder hacer una sociedad más sostenible. Gracias.